Que el Señor te bendiga muy grandemente en este día. Bienvenidos a este espacio donde el alma se alimenta con verdad y con fe. Mi nombre es Kelmis. Yo quisiera compartir contigo esta reflexión, la cual le he puesto por título Entre mi deseo y su voluntad. Hay momentos en la vida en los que uno simplemente quisiera tener todas las respuestas. Entender por qué pasa lo que pasa, por qué las cosas se demoran o por qué ciertas decisiones se escapan de nuestras manos. Quisiéramos tomar el timón, decidir qué es lo mejor para nosotros, para nuestra familia, para los que amamos. Y cuando todo no sale como imaginábamos, ahí es cuando llega la impaciencia, nos frustramos y muchas veces, sin darnos cuenta, comenzamos a resistirnos a lo que Dios está haciendo. Porque sí, claro que queremos que se cumpla su voluntad, pero muchas veces, seamos sinceros, solo si se parece a la nuestra. Y justo ahí es donde comienza el verdadero desafío de la fe. Confiar en la sabiduría de Dios aunque no entendamos nada. Creer que Él sabe lo que hace, aunque a nosotros no nos lo explique. Soltar el control no es fácil, yo lo sé, pero es necesario si de verdad queremos caminar en obediencia. Y en ese camino se traza una línea muy fina y muy peligrosa también, porque querramos o no, nuestra voluntad se va a inclinar siempre hacia nuestros propios deseos, hacia lo que creemos que nos va a hacer bien, hacia lo que anhelamos ver realizado. Y no es que esos deseos sean malos, muchos de ellos son justos, nobles, hasta necesarios. Pero si no aprendemos a distinguir entre lo que nace de nuestro corazón y lo que viene del corazón de Dios, podemos caer en una trampa, la de convertir nuestros propios planes en un ídolo y nuestra voluntad en una cadena. Es muy fácil decir que se haga tu voluntad, pero aceptar cuando esa voluntad no se parece en nada a lo que esperábamos, eso sí que cuesta. Porque entonces lo que decimos con los labios entra en conflicto con lo que grita el corazón. Queremos confiar, sí, pero también queremos controlar. Queremos obedecer, pero sin tener que soltar. Y esa lucha nos cansa, nos confronta, nos hace ver que la fe verdadera no es que Dios nos conceda todo lo que deseamos, sino que aprendamos a desear lo que Él ha determinado. ¿Y cómo encontrar ayuda en medio de esta lucha interior? Porque no somos los únicos que hemos pasado por esto. La Biblia está llena de historias de personas que también batallaron entre querer controlar y aprender a confiar. Miremos por ejemplo a Abraham. Dios lo llama a dejar su tierra, su familia, su seguridad, sin decirle exactamente a dónde iba. Y él obedeció, sin mapas, sin detalles, solo con fe. Y por supuesto, nuestro mayor ejemplo es Jesús. En Getsemaní, en ese momento tan duro y tan difícil, oró al Padre diciéndole: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí lo vemos. El Hijo de Dios enfrentando ese mismo conflicto entre su voluntad y la del Padre. Esto nos muestra que el verdadero caminar con Dios es una vida de rendición, no porque Él quiera ocultarnos cosas, sino porque a través de la espera, del silencio y de la obediencia, Él se encarga de formarnos. Y ahí es donde la sabiduría cobra valor, porque la sabiduría verdadera no es tener todas las respuestas, sino reconocer quién es quien las tiene. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, la palabra nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese temor no se está refiriendo a miedo, sino a reverencia. Es saber que Él sabe más que nosotros, que Él ve más lejos de lo que nosotros podemos ver y que Él nunca se equivoca. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15: el espiritual juzga todas las cosas, no según las apariencias, no según emociones, sino con discernimiento espiritual. Y esto es muy necesario también para poder tener sabiduría. El apóstol Santiago nos añade en su epístola, en el capítulo 3, versículo 13,
¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque la verdadera sabiduría se nota en cómo vivimos, en cómo tratamos, en cómo respondemos cuando Dios nos dice, espera. Santiago también describe cómo es la sabiduría que viene de lo alto. Santiago capítulo 3 versículo 17 nos dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa sabiduría no necesita gritar, no compite, no manipula, sino que es limpia, es humilde, es verdadera. Y es muy distinta de la sabiduría del mundo, porque mientras el mundo confía en la lógica, Dios nos enseña a confiar en su espíritu. Proverbios capítulo 14, versículo 12, la palabra nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La sabiduría humana siempre va a buscar éxito, la de Dios, obediencia. La nuestra siempre va a ser limitada, pero la suya es eterna. Y sí, hay momentos en que la sabiduría de Dios sobrepasa totalmente mi lógica. Isaías 55:8 me dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Él no necesita nuestra aprobación para hacerlo perfecto, y eso duele, porque a veces su sabiduría permite silencio cuando queríamos una respuesta. Permite una espera cuando pedíamos por un milagro. Permite una pérdida cuando orábamos por protección. Permite un quebranto cuando rogábamos por paz. Pero Santiago 3, versículo 17 nos dice también, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Dios no solo hace lo que conviene, Él hace lo que purifica, transforma, alinea y salva. Y aunque mi voluntad grite, aunque mi alma no entienda, yo elijo confiar. Porque el Dios que conoce el final desde el principio, también conoce cada paso del proceso. Y aunque no entienda sus caminos, puedo confiar en su corazón. Y si me preguntas, ¿fue fácil para otros? No. Tenemos, por ejemplo, a Moisés, que también luchó. Le dijo a Dios que no podía. Jonás huyó porque no le gustaba el plan que Dios le estaba proponiendo. Pedro quiso evitarle la cruz a Jesús. Todos quisieron controlar, pero Dios los llevó poco a poco a rendir el corazón. Y en esa rendición nació la sabiduría. Porque la sabiduría verdadera no grita, hágase mi voluntad, sino que se arrodilla y dice, hágase la tuya, aunque no la entienda. Al final, eso es ser sabio, ver la vida como Dios la ve y actuar en consecuencia. Y si acaso sientes que te falta, Santiago capítulo 1 versículo 5 nos invita a que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y para terminar, me gustaría hablarte desde lo más profundo, porque estas palabras también me las digo a mí misma. Porque muchas veces yo también quiero hacer mi voluntad, y cuando no veo respuesta me desespero. Siento esa lucha entre lo que quiero y lo que Dios está haciendo, entre mi lógica y su silencio, entre mi necesidad y su espera. Quisiera tener el control, entender, quisiera que todo se acomodara según mis tiempos, pero el Señor, con paciencia, me ha mostrado que su voluntad no solo es mejor, sino que es perfecta. Y en medio de todo eso, vuelvo al salmista David. En el Salmo 48 expresó, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. David también vivió esperas, pruebas, silencios, y aún así aprendió a decir, me agrada hacer tu voluntad, porque aprendió a confiar, no en las circunstancias, sino en el corazón de Dios. Y esa también es mi oración, y quisiera que fuera la tuya también. Rendirse no es perder, es descansar en quien nunca falla. Así que si hoy estás esperando, si estás cansado, confundido o impaciente, recuerda esto. La voluntad de Dios siempre será el mejor lugar donde puedas estar. No será fácil, pero sí será sabio. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
Que esa sea nuestra respuesta, nuestro canto, nuestra rendición, porque el centro de su voluntad, aunque duela, aunque tarde, siempre será el mejor lugar para estar. Y créeme, esto también lo estoy aprendiendo yo. Gracias por escuchar esta reflexión hasta el final. Si fue de bendición para tu vida, compártela con alguien que también necesita aprender a confiar en medio del silencio. A veces, una palabra a tiempo puede fortalecer un corazón cansado. Y para finalizar, me gustaría que tengamos esta oración juntos. Señor Jesús, enséñanos a soltar el control y a confiar en tu perfecta voluntad, aunque no la entendamos. Danos la sabiduría que viene de lo alto y la fuerza para rendirnos con fe. Que nuestro corazón encuentre descanso en tus planes y que tu paz gobierne sobre toda incertidumbre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muy grandemente y que su voluntad sea también tu descanso.